y hoy vamos a hablar acerca del tema del software de administración de talleres automotrices. Lo primero que quiero que tengas en cuenta y quiero que anotes es que el software no es una solución en sí misma para la administración y para el desempeño del taller. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque he conocido muchos talleres que teniendo software igual tienen unos altos niveles de improductividad, unos amplios niveles de desorganización y unos bajos niveles de rentabilidad. El software es un vehículo que te va a permitir a ti pasar de un punto A un punto B, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, pues vamos a tener vehículos que van un poco más rápido, un poco más lento, etcétera, ¿vale? También quiero que tengas en cuenta que en temas de informática y en temas de software, yo tengo experiencia en manejo de áreas de informática, nunca vamos a tener un software 100% completo, que haga todo lo que necesitamos. De pronto vamos a tener un software que es muy bueno en temas de inventarios, pero eventualmente es flojo en el tema de producción, o eventualmente es bueno en inventarios y en producción, pero no se conecta con la facturación del taller. Entonces, nunca vamos a tener un software completo. Digamos que la única solución que podría existir para que tuviéramos un software totalmente completo es que lo hiciéramos nosotros a nuestra medida. Y pues creo que tampoco se trata de llegar a esos niveles de especificidades, porque de pronto pueden llegar a no resultar tan eficientes y tan productivas. El software debe adaptarse a tu negocio, no tu negocio al software. Te lo voy a repetir para que lo tengas claro. El software debe adaptarse a tu negocio y no tu negocio al software. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de que tú compres un software, tú tienes que saber, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres gestionar en tu taller. Entonces tú te paras y tú dices, ok, lo que yo tengo ahorita que ha hecho un desorden y que me gustaría mejorar es el tema, por ejemplo, de los inventarios. Listo, check. Necesito que el software que alguien me vaya a ofrecer tenga una muy buena herramienta de gestión de inventarios para yo saber cuántos repuestos tengo en el almacén, cuáles son los que más se están vendiendo, cuáles son los que están obsoletos, cuáles son los que más rotan, cuáles son los que tengo que pedir, etcétera. Ahí ya tengo un criterio para definir el tema de los inventarios, ¿vale? Por otro lado, yo quiero también que el software me lleve la gestión de los clientes. Es decir, que el software tenga dentro de la herramienta una base de datos que me permita saber nombre del cliente, que me permita saber la fecha del cumpleaños, que me permita saber dónde vive, que me permita saber su dirección, su correo electrónico, su teléfono, porque eventualmente tú vas a querer hacer acciones de marketing con tu software. ¿De acuerdo? De pronto que ese software también te recuerde cuándo fue la última vez que el cliente vino a visitar tu taller, que de pronto también vas a utilizar el software para comunicarte con el cliente después de que llegó el vehículo a reparar, etcétera. De pronto desde el software también quieres evaluar la satisfacción del cliente, entonces mira que ahí ya tienes otro capítulo. De pronto también quieres desde el software empezar a mirar cuántos vehículos tienes, en qué proceso se encuentran, cuántos están demorando en promedio los vehículos, cuántas garantías estoy teniendo en el taller, cuántos reprocesos estoy teniendo en el taller, ¿de acuerdo? Cuánto se está rotando cada puesto de trabajo, cuánto es la rotación por cada técnico, etcétera. Ahí tienes otro capítulo. Si de pronto también quieres facturar, generar las facturas de mano de obra y de repuestos o de refacciones desde el software y que eso también te lleve a hacer un análisis de cómo están tus ingresos, tus gastos, cómo están tus ganancias, etcétera, pues obviamente eso va a ser otra disposición de ese software. Otro criterio para definir el software, si suponemos que ya tienes listo el primer proceso y tú dices, David, yo ya quiero administrar el inventario, quiero que también se me muevan los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, lo que vas a hacer es tomar las 3 o 4 opciones que puedan existir al respecto, o 2 o 3, y obviamente lo primero que vas a revisar es cuáles de los 3 software se adapta más a las necesidades que tú tienes de administración, a lo que tú quieres lograr en tu taller. Luego, lo siguiente que debes hacer es un tema de presupuesto, pero ojo con esto, presupuesto visto desde 2 ángulos. Ángulo número 1 es el tradicional. ¿Cuánto me va a valer? ¿Cuánto me va a valer el software? Aquí vemos software que, por ejemplo, pueden cobrar una licencia anual más un uso mensual.
Es más, hay muchos software que tienen la opción de cobrar por demanda, es decir, dependiendo de cuántos vehículos estás atendiendo al mes en tu taller. U otros de pronto dicen ni siquiera te cobro una licencia, sino simplemente te cobro el uso mensual. Hay otros que ya tienen un paquete fijo, es decir, dicen me vas a pagar X dólares mensuales por el uso del software. Digamos que ese presupuesto pues básicamente es buscar cuál es el que tiene la mejor relación costo-beneficio. Al software se le puede sacar algo que se llama el retorno de la inversión. Una vez tú entiendes qué es lo que quieres administrar en tu taller, ahora sí viene el siguiente paso, que es ver cómo el software te va a facilitar esas operaciones que antes estabas haciendo sin el software. ¿De acuerdo? Te voy a poner un ejemplo. El tema de la facturación en tu taller lo hace tu secretaria, tu auxiliar administrativo, simplemente lo digita y nos damos cuenta que esa persona puede llegar a hacer 5 facturas diarias, ¿de acuerdo? Haciéndolo en el esquema actual. Ahí es donde nosotros podemos mirar que si el software te acelera el proceso de facturación, puedes llegar a tener en cuenta que esa misma persona ahora yo no puede hacer 5, sino 7 u 8 facturas más en el día. Eso es una mejora del 30% del trabajo. Y obviamente eso se va a ver reflejado en una mejora en la facturación, en sacarle el mejor provecho al recurso humano que tenemos disponible, porque va a poder hacer más facturas e inclusive va a poder hacer otras labores. Entonces, básicamente, lo que debes analizar con temas de presupuesto es cómo el software te va a permitir ser más eficiente o te va a permitir hacer ahorros de dinero y ahorros de tiempo. Otro tema súper importante es que debes tener en cuenta no solamente el presente, sino el futuro de tu taller. ¿Hacia dónde va tu taller? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con los que están en nuestros entrenamientos de método Gemba, de Evolution, etcétera, nosotros los ponemos a visualizar el taller, ¿cierto? Hacemos unos ejercicios prácticos de visión bien interesantes. Entonces ahí les decimos cómo te ves en 3, en 5 años, en 10, en 3, en un año, cuántas sedes vas a tener, qué tamaño van a ser las sedes, qué servicios vas a ofrecer, etcétera, etcétera. Es importantísimo, y esta es una de las principales características de un buen gerente, de un buen administrador, de un buen dueño de negocio, es que tiene bien definido hacia dónde va. ¿Cuántas sedes vas a tener en un determinado periodo de tiempo? ¿Qué tamaño van a tener esas sedes? ¿Cuántos vehículos se van a atender? ¿De acuerdo? ¿Cuántos empleados vamos a tener? ¿Cuántos clientes van a tener? ¿Por qué es importantísimo definir esto? Porque en la medida que tú tengas una visión de futuro clara, también vas a ver si ese software se adapta a esa visión de futuro que tú tienes. Es decir, si tú dijiste que en 2 años vas a tener 3 sedes, ¿qué tan adaptable va a ser ese software a manejar las 3 sedes? O eventualmente se queda solo con una. Otro factor muy importante, y quiero que este lo anotes muy, muy grande en lo que estamos hablando. Quiero que lo tengas bien definido ahí en tu agenda, y es que el software te debe servir para poder tomar decisiones. Te lo voy a repetir. El software te debe servir para poder tomar decisiones. No hay nada más inútil que una herramienta informática, llámese un Excel, llámese un software, llámalo como quieras, donde solamente se mete información, pero nunca se analiza. Y ahí es donde yo, para ser sincero, la mayoría de los software que conozco se quedan cortos en este aspecto. Y es en mostrarme cuáles son los indicadores de desempeño del negocio. El software debe ser una herramienta para brindarme a mí información como dueño de negocio que me permita tomar decisiones. ¿De acuerdo? De tal manera que ese software a mí me debe arrojar unos datos a modo de indicadores, información resumida, porque he conocido muchos software que generan reportes. ¿Sí? Una cosa es generar un reporte y otra cosa es generar indicadores. El reporte básicamente lo que te dice es, estos fueron los vehículos que atendiste en un mes. ¿Ok? ¿Y eso es bueno o es malo? Estos son los vehículos que tienes en proceso. ¿Ok? ¿Y eso es bueno o es malo? Estos fueron las ventas que tuviste en este mes. ¿Y eso es bueno o es malo? Básicamente el software debe tener un conjunto, una batería de indicadores que te permitan tomar decisiones en la administración de tu taller. Es decir, ese software debería tener un módulo especial, ¿cierto?
que le brindara la información al dueño del negocio en un solo pantallazo, cuál es el desempeño del negocio, y que a partir de los datos que vea el dueño del negocio sepa en dónde tiene que tomar decisiones. Como siguiente aspecto, que es súper importante tener en cuenta, si ya sabes que el software soluciona lo que quiere, ya hiciste el presupuesto, se adapta a tus necesidades futuras, te permite tomar decisiones, lo siguiente que tienes que analizar es cuál es la seguridad de la información. Seguridad de la información. Recuerda que hoy en día la mayoría de los software pues están conectados a una web, ¿cierto? Y generalmente quien termina manejando los datos no somos nosotros, sino el proveedor del software, ¿de acuerdo? Y también hay que tener en cuenta que tú en tu taller estás manejando datos personales. Estás manejando datos de personas y estás manejando datos de vehículos que a su vez hacen parte de los datos personales de las personas, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que tú custodias información personal. En Colombia puntualmente, tú puedes llegar a ser objeto de una denuncia si es que tú compartiste tu base de datos con personas no autorizadas a tenerlos. Y otro aspecto muy importante que tienes que tener en cuenta a la hora de decir un software es cuál es la reputación del proveedor. ¿Cuál es la reputación del proveedor? ¿Cuántos años lleva en el mercado? ¿Qué tanto conoce del segmento? Porque a veces uno termina encontrando proveedores que tienen el software para el restaurante, para el hotel, para la peluquería, para la frutería, para no sé qué, y también para el taller. Entonces, es un poco entender qué tanto conoce del sector, cuántos años lleva en el mercado, qué otros talleres ya están usando su software, qué tantos casos de éxito tiene ese proveedor, ¿de acuerdo? Porque sin duda esto también nos va a permitir a nosotros saber qué tan efectivo va a ser ese software a la hora de trabajar, ¿vale? Y finalmente, pues, hay que intentar hacer que este software sea lo más integral posible, ¿no? Como te decía, que te permita gestionar el inventario, recibir los vehículos, entregar los vehículos, facturar, ¿de acuerdo? Si es lo posible, el software también puede tener en cuenta los tiempos de reparación de los carros, sería ideal. 10.000 cosas que puedes llegar a necesitar en tu taller y que un software te lo puede brindar, pero como te digo, nunca vamos a tener un software completo.